Bueno, vamos allá. Ok, el diodo de potencia. Bueno, primero que nada, vamos a la parte de explicar qué son los diodos. O sea, el diodo es un módulo comúnmente utilizado en la energía eléctrica y electrónica. Casi en todos los dispositivos electrónicos y proyectos de ingeniería se utilizan diodos. Es un dispositivo de una unión positiva negativa que tiene dos terminales, ánodo y cátodo. La función principal del diodo es convertir la corriente alterna en corriente continua. Esta característica del diodo se llama rectificación. Dentro del módulo 3 vamos a dar lo que es la rectificación, que es uno de los grandes procesos que se utilizan o que se dan utilizando estos dispositivos semiconductores. Se denomina unión PN a la estructura fundamental de los componentes electrónicos, comúnmente denominados semiconductores, principalmente diodos y transistores. Está formada por la unión metalúrgica de dos cristales, generalmente silicio, de lo que le hablaba, el silicio, aunque también se fabrica de germanio, Ge, de naturalezas P y N, según su composición a nivel atómico. Estos tipos de cristales se obtienen al dopar cristales del metal puro intencionalmente con impurezas, normalmente en algún otro metal o compuesto químico. Es la base de funcionamiento de la energía solar fotovoltaica. O sea, el diodo, es cierto, es un semiconductor. Hablábamos de los conductores, estamos hablando de los semiconductores, que es el silicio en este caso, o el germanio. Ellos lo que agarran es que ese silicio le inyectan otro tipo de materiales, de gases o de compuestos para doparlos, como dicen ellos, de partes positivas y partes negativas. Entonces, ¿qué es el diodo de potencia? O sea, el diodo es un dispositivo que, explicándolo en términos, vamos a tratar de explicarlo como un flujo de corriente, ¿no? O de agua. Ok, el ánodo y el cátodo. Si la corriente, esa es la gran característica que tiene este señor que está ahí. Si la corriente va del ánodo al cátodo, imagínense que eso es agua. Que esto es agua que va en ese sentido. Esta compuerta, se abre, ¿verdad? Porque el tope le da oportunidad de que suba. Y el agua pasa. Esta compuerta se va a subir, ¿verdad? Va a quedar por acá arriba y el agua pasa. Pero, ¿qué sucede si el flujo de corriente va en el otro sentido? Va del cátodo al ánodo. De la compuerta. Si va en este sentido, ¿qué pasa con esta compuerta? Se cierra, ¿verdad? No deja pasar flujo de agua, en este caso de corriente, de electrones. Esta es la analogía de lo que hace ese señor que está ahí. Es como una check valve, exactamente. Es eso mismo, es exactamente eso mismo. La check valve tú puedes en un sentido, pero en el otro sentido se cierra. Este señor hace eso mismo, pero con la electricidad. Entonces, estamos claritos hasta ahí, ¿verdad? Ese es un diodo de potencia. Construcción, ya hemos comentado que un diodo
de potencia se construye de forma diferente a los diodos de señal. Un diodo de señal tiene simplemente una unión PN, pero para que los diodos de potencia sean adecuados para la aplicación de altas tensiones y altas corrientes, se construye de una manera bastante compleja. A continuación se muestra la estructura de los diodos de potencia. Ahí están, igual, tienen el ánodo, el cátodo, ¿verdad? Pero tienen una composición distinta a los diodos más pequeños, que son dopados, igualmente son dopados con otro tipo de materiales. El principio de funcionamiento de los diodos de potencia, este diodo es similar al diodo de la unión PN, cuando la tensión del terminal anódico, del ánodo, cuando el voltaje aquí es mayor que la del terminal catódico, el diodo conduce. O sea, esto que estamos mostrando acá. Cuando hay voltaje en este sentido, él conduce. El rango de caída de tensión directa en este diodo es muy pequeño, aproximadamente de 0.5 a 1.2. En este modo el diodo funciona como una característica directa. Si la tensión del cátodo es mayor a la del ánodo, o sea, si el voltaje aquí, ¿verdad?, está empujando los electrones hacia acá, no va a conducir. En este modo el diodo funciona como una característica inversa. Las características de los diodos de potencia, inicialmente sin tensión de alimentación, la corriente directa es 0. Pero a medida que la entrada de alimentación aumenta y alcanza el valor umbral de unos 0.7 voltios, eso es muy importante, una pequeña cantidad de corriente directa fluye a través del dispositivo. Ellos necesitan un mínimo de voltaje para empezar a actuar, ¿verdad? En este caso observa un aumento lineal de la corriente directa cuando la tensión supera el umbral. Empieza a conducir. En el módulo de polarización inversa, la corriente de fuga fluye a través del dispositivo, que es independiente del potencial aplicado, pero una vez que se alcanza la ruptura, incluso a una tensión aproximadamente constante, fluye una gran cantidad de corriente inversa. Esto es más o menos las zonas en las que él conduce: corriente de fuga, caída de tensión, ¿verdad? Los valores en los que él más o menos conduce. Aquí a 0.7 empieza a conducir, empieza a dejar pasar. ¿Cuáles son los tipos de diodo de potencia? Diodo de uso general, ahí están las aplicaciones: 50 voltios a 5 kilovoltios, diodo de recuperación rápida. Tiene sus características cada uno y sus rangos de utilización. Los Schottky, en estos diodos, en lugar de una unión PN, se forma una unión metal semiconductor, en la que generalmente se prefiere el aluminio como metal y el silicio como semiconductor. Su capacidad de corriente oscila de 1 a 300 amperios. Imagínense las cantidades de corriente que estos señores pueden utilizar. Hay tipos de diodos de potencia, unos rangos, ¿verdad?, de tensión nominal a los que pueden ser utilizados. Y las características. Esta es una aplicación en la cual, con este diodo, ¿verdad?, usted puede empezar a regular el voltaje, la velocidad de un motor. Yo casi les pongo esa aplicación, porque es fácil de construir, y usted con un motorcito de un abanico, usted le pone ahí un resistor variable, y usted ve cómo aumenta y disminuye la velocidad del abanico. Pero preferí mejor que ustedes hicieran la investigación esta de los PLC. Pienso que así ustedes pueden aprender más. Ok, miren, ya eso con relación a los diodos. El diodo es por decirlo así, el inicio, ¿verdad?, de toda esta revolución. ¿Verdad? El silicio, ¿verdad?, como material semiconductor, se puede dopar para que este señor tenga esos comportamientos de conduce en un sentido, no conduce en otro sentido. Y para que sea utilizado, porque cuando usted empieza a
a fluir corriente o a generar corriente a través de un conductor, ¿verdad? La corriente simple y sencillamente va en un sentido o va en el otro, ¿verdad? O sea, si usted pone voltaje acá, igual va a conducir, ¿verdad? Entonces, con estos señores, con los diodos, los semiconductores, eso cambia. Usted puede ejercer un mando sobre ese dispositivo, que es ahí donde se empiezan las aplicaciones para ver cómo se hacen los puentes rectificadores, que después vamos a ver cómo se utilizan para convertir de corriente alterna a corriente directa para poder cargar estos celulares, para todos los componentes de allá adentro tengan corriente directa, pero están conectados a la corriente alterna, ¿verdad? Esos señores son los que hacen posible este tipo de aparatos. Igualmente en los arrancadores, en los PLCs, todos estos señores son los que hacen esa magia. Permiten hacerlo. Igualmente en los inversores, que es otro de los grandes procesos de acá de la electrónica, la inversión va de la corriente directa a la corriente alterna, ¿verdad? Adelantándonos un poquito, para que más o menos visualicen cómo nos ayudan estos señores. La rectificación va de la corriente alterna a la corriente directa, ¿verdad? A corriente directa. A través de los puentes de diodos. Porque van en un lado, recortan la onda, la otra onda también la recortan y después ponen un capacitor y hacen que esta línea ondulada se empiece a ver plana. A través de los diodos o con la ayuda de los diodos. Entonces el otro proceso es la inversión o los inversores. Va de corriente directa a corriente alterna. ¿Dónde se utilizan estos señores? Exactamente. ¿Por qué? Porque el panel solar que genera recibe la señal de luz y genera un voltaje directo. Pero nosotros en las casas no usamos corriente directa, usamos corriente alterna. Entonces tenemos que poner aquí un señor que se llama inversor, que ahí en Electriza los venden, para que pase nuevamente a corriente alterna. Es con este proceso. ¿Y cómo se logra este proceso? Con los semiconductores. Con los tiristores y los transistores. Y los diodos. Eso lo vamos a ver. Están viendo el sentido de esto. Ustedes tienen que saber de dónde parte todo. Cómo se hace estas cosas. Y el último proceso es la regulación. Él va a mantener un voltaje a tratar de que hay unas subidas y unas bajadas, subidas y que están por encima del o por debajo del normal. Entonces, estos cortes, estos voltajes no normales que hacen,
dañan aparatos, ¿verdad?